¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes a Bote Pronto. Había invitado yo a Carlos Heredia después de que leí un poco su visión. Carlos es de los que más saben de los asuntos migratorios entre México y Estados Unidos y lo que está pasando en América Latina. Pero cuando lo invité no habían pasado ciertas cosas. Entonces también tenemos que hablar de las otras cosas. Es decir, Carlos ya planteaba un problema, digamos, no solo en lo migratorio, sino en asuntos de la frontera con Trump, pero desde que lo invité, bueno, el nombramiento para ICE no es Sí. el más agradable, el nombramiento ahora en Seguridad Nacional tampoco es uno muy amistoso, digamos, ¿no? El discurso sigue siendo muy, muy duro con los migrantes, ya hay que aumentarle. Tú conoces bien Estados Unidos, sabes que esta situación de la migración es una que ha ido aumentando con muchos años, que no se ha dado una solución, pero que más allá de eso, Donald Trump lleva, pues, 8 años por lo menos, no, sí, 8 años, 9 años metido en eso y que mucho ganó por eso, porque hay una sensación en Estados Unidos de todo esto. Entonces, ahora estos nombramientos, Stephen Miller de segundo de jefe de staff en la Casa Blanca, ¿hasta dónde, qué crees, qué podría ser México? Empiezo por ahí, porque creo que lo que hay que acabar es esta idea de, no, hombre, esto era campaña, y ya ganó y no va a pasar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo manejamos esto que puede ser un desastre para ambos países, para los países latinoamericanos, etcétera? Bueno, a ver, partamos, Carlos, de que prácticamente cualquier cosa que diga el gobierno de México o los mexicanos va a ser recibido con rechazo. Porque durante estos últimos años, y particularmente quizá el último par de años, México empezó a ser visto no solo por Trump, sino por amplios segmentos de la sociedad estadounidense como un problema, ya no como un socio o un aliado, sino como una carga. Y Sí, sí, entonces, o pongamos una tercera opción, como esos que están ahí en el sur y, ¿no? sí, Vamos a Cancún, a la playa y ya nos regresamos y ya, ¿no? Es decir, sí, ¿no? pero digamos, en la clase política, obviamente nos fueron ubicando como un país, primero, ingobernable. Segundo, que no coopera con Estados Unidos para atrapar a los maleantes que están envenenando a los estadounidenses con el fentanilo, y que acaso cooperará en tratar de frenar a los migrantes de la frontera con Guatemala a la frontera con México. Pero la verdad es que ya se convirtió en un desorden porque ahí llegan migrantes de todo el mundo y como México no los controla, pues México tiene la culpa. Así es. Así es. Bueno, entonces yo creo que es muy poco lo que podemos abogar por nosotros mismos. Yo la única manera que veo es que haya estadounidenses que aboguen no por México ni por los migrantes, sino por lo que a ellos les pegaría el hecho de cerrar la frontera, el hecho de no tener suficiente mano de obra, etcétera. O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Ni siquiera estamos hablando de cabildear por México, sino estamos hablando de productores agropecuarios, estamos hablando de hoteleros, estamos hablando de gente que sin los mexicanos no va a poder trabajar normalmente. Y entonces ya se están defendiendo ellos. Creo que hay que invertir un poco la ecuación por ese lado. Y porque tengo esta impresión de que lo que teníamos, lo que pusimos en la mesa al principio del sexenio López Obrador ya se puso. Es decir, cuando Sí, él dijo, te voy a poner tarifas, yo te pongo 20,000 soldados en la frontera sur. sí, Bueno, ya no tenemos 20,000 más porque además ya vimos qué tanto sirven y no sirven, ¿no? Es decir, sí tienen un efecto los 20,000, pero ya, ¿qué más pones en la mesa? ¿No? Eso te refieres un poco. Que ahora hay que ir a que los americanos trabajen y le digan, oye, toda la industria de los hospitalidad, restaurantes, sí. ¿no? Hoteles, todo lo agropecuario, ¿no? ¿Quién tal? Por ahí lo ves. Sí lo veo por ahí, pero entonces las caras que tienen que ver los congresistas en sus distritos, los senadores en sus estados
incluso la Casa Blanca, son caras de estadounidenses que les digan, oye, no me hagas esto, porque digo, yo entiendo que hay mucho desorden y descontrol en la frontera y todo, pero me estás perjudicando a mí y te estás perjudicando a ti en tu distrito, porque al final de cuentas son los propios estadounidenses a quienes les va a retachar esas medidas. Entonces, sí creo que hay algo que el gobierno de México necesita cambiar el chip, porque dicen, no, pues aquí tenemos muchos expertos y vamos a convencer a Trump. A Trump no lo van a convencer de nada, por Dios. O sea, no, no es por ahí. A Trump le tiene que decir su propia gente, oye, esto nos va a costar electoralmente. Mira, si tú no dejas, cierras la frontera y no dejas que vengan las autopartes del sur, pues las armadoras van a perder y eso te quita votos en Michigan, en Indiana. O sea, es por ahí. Y y la inflación que va a provocar Exacto. tal cual. ¿Sabes a qué me recuerda, Carlos? Tenemos la edad y andamos por allá. A final de cuentas, los votos con los que se ganó el Tratado de Libre Comercio fueron por aquella asociación de empresarios americanos que un poco México apoyó, formó, etcétera. Fueron Exactamente. esos empresarios Exactamente. estadounidenses Sí, los que fueron a decirle a los legisladores americanos, oye, sí queremos, ¿eh? claro, claro. Pero entonces son ellos los que tienen que hablar. A ellos necesariamente los van a escuchar porque son votos. Los mexicanos no votamos allá. Tienen que escuchar los argumentos de quienes sí votan allá y quienes les van a pegar en estados donde ganó Trump por 30,000, 40,000, 80,000, 100,000 votos y donde antes había ganado Biden por 10,000, 12,000 y antes había ganado Trump por 3,000 votos. O sea, si le hablan el lenguaje de los votos, lo va a entender mucho mejor que el hecho de que no seas gacho con México, que es tu socio. No, por ahí no es. Qué bien, eso que es muy bien. Ok, eso migración, es decir, el camino que ves, Sí. creo que no se me había ocurrido, me encanta que lo digas. Eh, ahora, eso ahí. Ahora, también traía esta obsesión con el fentanilo, y ese Ah, sí es sí. todo mexicano. Y Ah, ese sí no va a haber ningún americano que le diga, no. ándale, déjanos traer fentanilo para acá, para repartirlo, Mira, etcétera. mira, ahí, Carlos, yo creo que la cosa está atorada de una manera mucho más complicada. Porque mira, a los migrantes nadie los quiere, nadie los defiende, no son votos, no, que el gobierno de México no tiene ningún costo de la contención militarizada en la frontera, no paga ningún costo. En Ninguno. el fentanilo hay mucho dinero de por medio y hay dinero que va a acabar a las campañas electorales. Entonces ahí sí el problema con que se enfrenta México es que si le dicen, oye, aquí tengo una lista de gente eh, vinculada al gobierno en 4, 5, 6 estados de México, con nombre y apellido localizados, ahí sí el gobierno de México va a tener que escoger. O empiezo a sacrificar a gente vinculada a la narcopolítica, o pues me arriesgo a que de verdad me manden un dron a un laboratorio que lo consideramos improbable, pero también considerábamos muy poco probable que el gobierno de Biden se aventara la extracción de un capo mexicano y ya lo hizo. O de tener un exsecretario de la defensa en Exacto. California sin avisar al gobierno mexicano. Eso también, eso no sucedía, ¿eh? Entonces, exactamente eso no sucedía y está sucediendo independientemente de quién está en la Casa Blanca, pero creo, Carlos, que el punto de quiebre aquí va a ser si el gobierno actual, que empezó el 1 de octubre, va a sacrificar fichas de su propio partido. Eso puede ser el punto de inflexión. Si de repente vemos que el gobernador de Sinaloa pues ya se volvió indefendible y se volvió un lastre y se volvió una carga para empezar el diálogo con el gobierno de Donald Trump,
podríamos ahí ver algún punto de inflexión. Es cierto, porque sí, me queda muy claro, porque cualquier otro tipo de acción, pues a lo mejor te causa más violencia, ¿no? Te vas solo sobre un grupo, pues va a llegar otro grupo, ¿no? A querer ellos tener esas rutas de fentanilo y esas producciones y eso solo te causa violencia, que ese es otro problema. Ah, ahora, migración, tarifas. Uf, cómo ha fregado con las tarifas y China. Sabemos que la inversión china en México no importa mucho, pero trae esta obsesión con la parte automotriz, que es parte del Blue Wall que ganó y que le permitió ganar a Trump. Entonces, ahí va a haber un problema en la primera revisión del TMEC en estos primeros 2 años, ¿no? Sí, yo creo que ante lo que nos enfrentaremos es que Estados Unidos intentará, el gobierno de Trump intentará usar la revisión del TEMEC como una renegociación general en donde la prioridad de Estados Unidos esté en frenar a China, en poner toda clase de tarifas, frenos, aranceles, etcétera, como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos. Ya no es una discusión técnica, entendamos eso. Sí, sí. Entonces, dice, si tú eres mi socio comercial, tú tienes que apoyar mi posición sobre China porque es una posición de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que el planteamiento va por allí. Y yo recuerdo en alguna mañanera de Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron, oye, que no sé qué, que China, y un poco dijo, espérame, nuestros socios son aquellos. Parece que eso es más fácil de arreglar, ¿no? Para el gobierno Sí, mexicano. No es, oye, nuestra inversión tampoco es tan grande, de China hasta ahí llega, podemos hacer eso porque sabemos de quién dependemos comercialmente, ¿no? sobre todo si lo que hace el gobierno de Trump, digamos, está respaldado, si lo que dice el gobierno de Trump está respaldado por lo que hace el gobierno de Trump, en el caso de Estados Unidos también, y no sea que nada más le diga a México, tú haces esto, pero yo no estoy obligado pero a yo me voy a traer, sí, pero yo sí Exacto. me voy a traer toda la inversión china para acá. Esa va a ser la discusión. En Exacto. fin, 3 puntos muy importantes. Lo de la migración me parece importantísima y me acordé de aquello en el TLC. Exacto. Cuando faltaban votos en el Congreso para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, se trabajó con los estadounidenses. Tienes razón. Hace 30 años cuando andábamos tú y yo merodeando el Capitolio. Por ahí me rodeábamos, mi querido Carlos. Te mando un abrazo. Gracias, Fuerte Carlos. abrazo, Carlos Puch. Investigador. Hasta luego. Y de que les vaya muy bien. Hasta luego.